o melanomas que pueden dar un aspecto sarcomatoide, tal es el caso como el carcinoma sarcomatoide o el melanoma desmoplásico. Y una vez pues que uno empieza a estudiar una de estas entidades, pues ver si ya es una lesión tumoral y pues si es un sarcoma, cuál grado de sarcoma o cuál es el grado tumoral de estas lesiones. Acordarse que está permitido que la biopsia no sea diagnóstica, sobre todo en tumores cuando son, vamos a decir, más de 3 centímetros, porque acordarse que no siempre los tumores son uniformes, pueden tener desde áreas de necrosis, áreas más celulares, áreas menos celulares, y acordarse también que hay tumores pseudomalignos o pseudobenignos. Entonces, una vez más, si uno no está bien seguro de lo que está viendo y lo que va a escribir en el papel, es mejor decir que pues, es insuficiente y se requiere otra biopsia. Esto es muy importante, sobre todo cuando las biopsias van disminuyendo de tamaño. Cuando uno ve una biopsia, ya entrando al tema, pues puede encontrar células cruzadas, células redondas, células epitelioides o lesiones de tipo pleomórfico. Y pues aquí uno cuando tiene o quiere estar más seguro, pues va a la inmunohistoquímica para ver el tipo de diferenciación y en algunos casos pues va a necesitar de la genética molecular para dar el diagnóstico exacto del tumor que se está estudiando y pues básicamente ya podemos tener un tipo o un subtipo histológico. Esta es una revisión de uno de los últimos libros de dermatopatología, y realmente ellos describen cuando estudian las lesiones de partes blandas, qué tipo de lesiones pueden realmente diagnosticarse únicamente con hematoxilina y eosina. Y fíjense que son muchos, entonces, sí es importante la inmunohistoquímica, pero hay muchos tumores que pueden ser diagnosticados con una buena biopsia, y muchos de estos se encuentran en piel. Fíjense, no son solamente unos cuantos, sino son realmente un número muy importante. Acordarse que también hay lesiones que pues va a ser importante hacer el diagnóstico con estudios auxiliares, tanto de molecular o inmunohistoquímica, como son estos, como por ejemplo el tumor miofibroblástico inflamatorio, sobre todo en pequeñas biopsias de fibromatosis desmoide, algunos leiomyosarcomas, tumores pleomórficos, etc. Y hay algunas donde pues prácticamente es esencial el estudio de molecular y inmunohistoquímico del tumor, y tal es el caso como tumores rhabdoides, sarcomas de Ewing, sarcomas alveolares, etc. Vamos a ir viendo algunas entidades que me parece que son importantes que ustedes las conozcan porque se van a ver en piel, y son importantes, uno, porque su aspecto clínico y también el aspecto histológico, y una de ellas que tal vez puede dar algún tipo de problema a la gente que no está familiarizado con esta entidad, es la fasciitis nodular. La definimos como una proliferación reactiva de células fibroblásticas o miofibroblásticas que forman un tumor dentro, generalmente, la dermis o tejido celular subcutáneo, y se caracterizan por un crecimiento acelerado. Es una lesión inusual, son personas jóvenes y no hay un predominio de sexo. Se localizan más en extremidades inferiores, siendo en segundo lugar cabeza y cuello, y siendo menos frecuente otra entidad como el tronco. Acordarse que pues, entre los hallazgos clínicos es un crecimiento rápido, acelerado. Acordarse que no va a ser mayor a 3 meses, pueden ser lesiones muy dolorosas y muy sensibles,
y pues generalmente son menores de 2 centímetros de tamaño. Podemos encontrar las lesiones a nivel de tejido celular subcutáneo o dermis, algunas se relacionan con los vasos sanguíneos, y hay una forma que es la forma craneal. Esta forma craneal es más frecuente vista en recién nacidos, o sea, y la teoría es que en el momento de cuando hay un parto vaginal habría algún traumatismo por forceps, etcétera, y produciría una lesión, la cual produciría un cambio reactivo del tejido fibroconectivo y daría este tipo de lesiones. Y las otras dos, la intravascular y la subcutánea, serían también secundarias a algún tipo de trauma a nivel de la lesión o a nivel del lugar donde se va a localizar la lesión. Este es el aspecto, este es uno de los casos que vimos, que era la paciente había tenido un trauma en el conducto auditivo externo, era muy sangrante y había crecido muy rápidamente, y pues en la radiología, fíjense cómo era una lesión tumoral que prácticamente ocupaba todo el conducto externo, y pues cuando uno hace la biopsia de estas lesiones, pues puede presentarse como una lesión más o menos bien circunscrita. Por eso la importancia de tener estas lesiones en todo, o sea, en toda la lesión, porque a veces tener una parte puede llevarnos a una dificultad diagnóstica, ¿no? Y bueno, a mayor poder, fíjense que la lesión tiene un aspecto estrellado, pero está más o menos bien delimitada, y pues cuando vamos acercándonos a mayor poder, empezamos a ver que la mayoría de estas células son fibroblastos con un endotelio, fibroblastos con núcleos de aspecto vesiculoso, con un aspecto laxo, un aspecto mixoide. Otras veces pueden ser mucho más celulares, pero acordarse que cuando uno ve estas lesiones, pues hay áreas mucho más claras, hay otras áreas muy celulares, y cuando uno va acercándose a mayor aumento, pues se encuentra o empieza a ver algunos polimorfonucleares entremezclados con estos fibroblastos de aspecto reactivo. Otras veces las lesiones pueden ser de aspecto bilobulado, no asustarse, son siempre bien delimitadas. Algo característico aquí es que no hay áreas de necrosis, y una vez más son fibroblastos con una cromatina fina, alguno que otro nucleolo prominente. Pueden haber figuras de mitosis, pero son mitosis normales. Me refiero a que son mitosis de tipo bipolar y son lesiones bien circunscritas. Este es un caso antiguo, pero fíjense cómo pues estas lesiones pueden estar en relación de un vaso trombosado, y pues se presenta esta formación, una vez más, conformada por tejido fibroblástico con una abundante cantidad de infiltrados inflamatorios. Acordarse que la inmunohistoquímica sí puede ser complementaria. Creo yo que la histología es suficiente, pero si alguien quiere sentirse más confortable para hacer el estudio, debería pedir estas inmunohistoquímicas, y esto nos va a ayudar a dar el diagnóstico o a complementar el diagnóstico de la fasciitis nodular. Las fibromatosis es otra entidad que la van a ver, no tan frecuentemente, pero sí la van a ver en algún momento. La podemos definir como una proliferación fibroblástica que se origina en tejidos de partes blandas, de la palma o la planta. Tienen un patrón infiltrativo, pero lo más importante es la recurrencia. También se ha visto en el dorso del pene, que es la entidad que se conoce como fibromatosis de Peyronie. Se presenta más en adultos, es de predominio masculino. Pueden asociarse a algún otro tipo de fibromatosis profundas, y se han descrito que hay un cierto predominio étnico en este tipo de lesiones.
Y realmente no hay una etiología que diga que esta es la causa fundamental, pero se ha asociado a trauma, alcohol, epilepsia, como les decía, componente genético, pero no está bien determinado. ¿Cómo se presenta? Se presenta como nódulos, lesiones nodulares, lesiones en forma de cordones, como bandas o contracción. Y fíjense, es así como se presenta en la planta y es el paciente que dice, mire, tengo esta lesión que se va endureciendo cada vez más y pues a veces son biopsias muy superficiales y son no muy específicas o diagnósticas y esto hace que pues Yo se cayó. Recording in progress. Decían como el cordón de un violín y pues a veces hay retracción de la palma completamente, otras veces del dedo comprometido. Histológicamente uno va a encontrar esta proliferación de células, de núcleos alargados, no hay mayor pleomorfismo. Si uno se fija, los núcleos bien pueden variar un poco entre forma y tamaño, con un leve hipercromatismo, no hay figuras de mitosis. Es importante que el estroma es bastante denso y Recording in lo más progress. importante en estos casos es ver si la lesión ha sido completamente extirpada o no. Entonces es importante ver si hay márgenes quirúrgicos comprometidos o no. En estos casos lo ideal es retirar completamente la lesión y estar bien seguros de que toda esta parte tumoral es muy difícil, pero la verdad pues desde el punto de vista quirúrgico es a veces muy difícil de poder distinguir entre el tejido tumoral y el tejido como la fascia subyacente al cual están adheridas este tejido neoplásico. El tumor desmoide o el tumor musculoponeurótico fibromatoso es la parte o la versión profunda de esta fibromatosis superficial. Es localmente agresivo, se origina en partes blandas, no tiene potencial metastásico. El problema que es un patrón infiltrativo y depende de su localización. Muchos de estos tumores a veces están relacionados con nervios, sobre todo cuando se ve en la cintura pélvica o en la cintura del hombro y están infiltrando nervios y etcétera. Y si bien no es algo que va a metastizar, sí por su patrón infiltrativo causa mucha morbilidad. Se clasifican en la múscula poneurótica, la forma abdominal y la forma intraabdominal. El problema de esto es que hay una recurrencia entre un 20 a 30%. En estos casos, a veces, incluso si uno dice que el margen está libre, pues puede el tumor volver a ser recurrente, volver a aparecer. No tienen mucho valor la edad, sexo, que se llama el tiempo de evolución. Y pues desde el punto de vista molecular, estos tumores se han asociado a la mutación de CTNNB1, S45F, y han visto que las alteraciones, los tumores que presentan estas alteraciones, pues generalmente van a ser de tipo recurrentes. Y los que quieren hacer la inmunohistoquímica, acordarse que la beta-catenina es un marcador muy importante en estos casos. ¿Cómo se presenta desde el punto de vista clínico? Generalmente es un nódulo adherido a partes profundas o adherido al músculo. Este es un paciente que lo vimos. Cuando fue a cirugía, pues prácticamente se le retiró todo el tumor y es así como se presenta la lesión. Es una lesión blanquecina, pero fíjense cómo tiene este aspecto
macroscópico infiltrativo. Y bueno, aquí es muy importante pues ver los márgenes quirúrgicos y obviamente advertir al cirujano que este paciente tiene que seguir en control. El fibroma digital adquirido es una entidad que tuvimos la oportunidad de ver, que considero que es una variante o relacionada con estos tumores, que es de tipo reactiva. Ven sobre todo en pacientes masculinos entre los 50 y 70 años. Son lesiones asintomáticas, son tumorales, son de crecimiento lento y pues se ven sobre todo en el dedo gordo de la mano o en el primer dedo del pie, con estas características. Fíjense, este era un paciente que era un labrador y que dice que tiene este tumor, que le ha ido creciendo. En realidad no hay mayor deformación de la uña, sino en realidad de la falange. Y cuando le hicimos una radiografía, pues sí había compromiso lítico y entonces se dio la posibilidad clínicamente de que se trate de un tumor agresivo. Este es otro paciente que igual se quejaba porque sí había un aumento del primer dedo del pie con impotencia funcional, pero básicamente era que no podía usar el zapato, o este otro que pues había tenido un trauma y había empezado a crecer de una manera muy notoria y presentaba esa ulceración. Desde el punto de vista histológico, cuando uno ve estos tumores, pues básicamente no hay mayores cambios en el epitelio, y lo que sí se ve una mayor densidad de tejido fibroso en la dermis. Cuando uno va a mayor aumento, encuentra estas células que son de núcleos alargados, discretamente hipercromáticos. Puede haber algunas figuras de mitosis, pero la mayoría, o sea, todas son de aspecto normal. Hay algunos vasos entremezclados y cuando uno hace las tinciones inmunohistoquímicas, pues son intensamente positivas para CD34 únicamente, y el resto y vimentina, y el resto de los tumores de los marcadores son completamente negativos. Obviamente el diagnóstico diferencial en estos casos son el osteocondroma con estas características o exostosis ósea, y fíjense cómo pues, puede, desde el punto de vista histológico, si uno no tiene la parte clínica, puede simular o parecerse mucho a lo que nosotros estábamos viendo. Dermatofibrosarcoma protuberante es una neoplasia mesenquimática de la dermis y del subcutis. Es considerado como un sarcoma superficial de bajo grado. Se presenta en edad adulta, hay un predominio masculino. Las localizaciones son variables, he visto casos hasta en la cabeza, pero se describen que son más frecuentes en troncos, extremidades proximales y distales. Pues son masas nodulares de crecimiento lento y persistente, muchos años de duración. Pues en algunos casos iniciales pueden simular una morfea clínicamente. La metástasis se produce, sí, es excepcional cuando hay una transformación sarcomatosa. El gran problema de que como tumor causa una gran morbilidad, y esto es por la gran capacidad infiltrativa y la elevada tasa de recidivas tras la extirpación quirúrgica en este tipo de pacientes. El marcador principal para este es el CD34, y pues se ha investigado ya genéticamente que hay una translocación en el gen 1722, que se lo conoce como el COL1A1, y que pues da la característica de esta lesión propiamente tal. ¿Cómo se presentan? Se presentan a veces así, como una lesión. En este caso nosotros habíamos pensado que se trataba de un quiste roto, inflamado o infectado con algo de fibrosis, pero otras veces pueden tener un mayor tamaño con este patrón infiltrativo. Son lesiones bastante aumentadas de consistencia. Importante hacer la biopsia, y hacer la biopsia lo más profundamente posible. Y pues aquí lo que llama la atención pues es prácticamente que desde la dermis hasta el tejido celular subcutáneo
esto ha sido reemplazado por una proliferación fusocelular y pues a mayor detalle, lo que estos espacios que ven aquí son tejido celular subcutáneo, y es como que entre estos espacios de tejido celular subcutáneo pues prácticamente se forman estos tabiques y estos tabiques están conformados por estas células fusadas de núcleos alargados. No hay mayor atipia ni hay mayor cantidad de figuras entonces atípicas, ¿no? Entonces, CD34 es un buen marcador, pero una vez más es importante hacer la correlación clínico-patológica en este tipo de pacientes. El gran problema, lo que les decía, es la recidiva. En este caso, es un paciente que fue parcialmente extirpado y después de 3 meses dicen, doctor, mire, me ha vuelto a crecer el tumor y tiene este aspecto francamente tumoral. ¿Cuándo preocuparse? Cuando ustedes vean que sí es un dermatofibrosarcoma protuberante, pero es bastante celular y pues si tiene mucha actividad mitótica, esto nos puede hablar en algún momento de que pues puede haber ya una transformación a fibrosarcoma, ¿no? Este es algo característico como las ruedas de carreta que se describe en patología, pero pues es importante tenerles en cuenta. Y una vez más, cuando ustedes en un dermatofibrosarcoma protuberante que ha recidivado y ven un mayor pleomorfismo celular y mayor actividad mitótica, tengan mucho cuidado en descartar una transformación fibrosarcomatosa, porque estos sí pueden dar metástasis a distancia. Una variante de esta entidad es el fibroblastoma de células gigantes, que sería la forma es considerada la forma juvenil del dermatofibrosarcoma protuberante. Son pacientes menores a 10 años, es un tumor de malignidad intermedia, se localiza en todo el cuerpo, pero una vez más el porcentaje de recurrencia es muy alto. Son células alargadas o estrelladas con núcleos hipercromáticos y algunos espacios pues pseudovasculares, más áreas hialinizadas, ¿no? Y esto es más o menos el patrón característico. Fíjense cómo está infiltrado densamente el tejido dérmico y tejido celular subcutáneo, y pues cuando uno empieza a ver estas células de espectro estrellado o pleomórficas, pues tiene que pensar en un fibroblastoma de células gigantes y considerar que esta sería la variante juvenil del dermatofibrosarcoma protuberante. Pasando a otro tema, los amartomas lipomatosos, o también conocidas como lipomatosis del nervio. Es un proceso caracterizado por la infiltración adiposa y fibrosa del epineuro. Es muy interesante tener esta entidad. Estos son los sinónimos con los cuales se han descrito, como lipomatosis del nervio, fibrolipomatosis, lipoma interneural o macrodistrofia lipomatosa. Puede presentarse en nervios digitales, ulnar, braquiales o hasta nervios craneales. Los hallazgos clínicos, sobre todo, pues, se dan en extremidades, sobre todo en manos y dedos. Es un aumento del tamaño gradual de los dedos, alteraciones motoras y sensoriales y una macrodactilia. Entonces les voy mostrando algunos casos en donde pues, los pacientes tienen estas características o estas otras características, y donde uno, desde el punto de vista clínico, empieza a encontrar estas lesiones. Este es otro caso que pues, se dio de una forma más localizada, pero sí hay un aumento de la falange proximal. Y lo que les decía, cuando uno entra a la parte quirúrgica o al área quirúrgica, ve este tejido de aspecto fibroadiposo. Cuando uno toca este tipo de lesiones, si bien tiene este aspecto fibroso, son bastante blandas. Entonces hemos aprendido que esto sería de repente algo muy característico en este tipo de tumores. Este es otro paciente, fíjense, a veces puede ser muy sutil, pero en este caso es importante. Ustedes comparan esta falange y esta falange con esta otra falange proximal del aumento del volumen de esta zona, ¿no? Desde el punto de vista histológico, uno ve abundante tejido fibroadiposo y en donde hay una gran cantidad de estructuras nerviosas dispuestas al azar.
Este es algo muy característico del fibrolipoma amartomatoso, y a veces uno no encuentra eso, sino más bien en otras áreas encuentra este tejido fibroso o este tejido fibroadiposo. Entonces, aquí es muy importante pues mapear bien la lesión que uno recibe, meter todo el tejido y tratar de encontrar el tejido fibroso y la presencia de estas estructuras nerviosas. Los neurofibromas sí se ven, ustedes lo van a ver igual a lo largo de su práctica. Pueden presentarse únicos o múltiples en forma segmentaria o diseminada. El aspecto clínico de estas lesiones pueden ser lesiones papulares nodulares, sobre todo en el tronco superior. Tienen esta característica, son lesiones pues que son blandas al tacto, y desde el punto de vista histológico, pues prácticamente yo creo que si uno ve una vez uno de estos tumores no va a tener mayor problema. Son lesiones de núcleos ondeados dispuestos en estroma fibroconjuntivo. Algunas veces no son tan compactas, sino tienen este aspecto plexiforme, pero una vez más, cuando uno va a mayor aumento, ve estas células con estos núcleos alargados, y algo tal vez también característico de esto es la presencia de mastocitos en su espesor. Los neurofibromas también pueden verse en las neurofibromatosis, sobre todo en la neurofibromatosis tipo 1, y también acordarse que cuando vemos un paciente con neurofibromatosis pueden tener manifestaciones en otras partes del cuerpo humano. Estos son pacientes que hemos visto, fíjense, son múltiples, algunas veces son únicas, otras veces se asocian a estas máculas café con leche, son lesiones tumorales blandas. En general, la complicación de estos tumores, de estos pacientes, son por los neurofibromas que pueden localizarse en tracto gastrointestinal y a nivel de cerebro, que pueden llevar a complicaciones por efecto de masa. ¿No? Fíjense, a veces pueden ser muy variables, a veces con un aumento del pigmento, y pues cuando uno ve estas lesiones al microscopio, pues no tiene mayor problema. Lo que sí puede haber algo de hipercromasia y a veces algo de mayor cantidad de pigmento, pero no hay mayor variación. Hay la forma maligna, sí, que es el tumor maligno periférico de la vaina del nervio. En mis tiempos se llamaba el neurofibroma maligno. Es un tumor raro, pero es un tumor bastante dramático. Esta es una paciente que, fíjense, presenta estas lesiones, café con leche, con estas características, y pues el motivo de internación era porque había tenido un absceso en el brazo izquierdo. Entonces, cuando nosotros vamos a ver a la paciente, ya la habían drenado, le habían hecho curaciones previas, pero prácticamente el tumor iba creciendo cada vez más, y pues a mayor detalle vemos que sí se ven áreas de necrosis, pero también se ven áreas más celulares y que presentan pues una hipercromasia, pleomorfismo, y en este caso las tinciones, en este caso de S100 y EMA, nos ayudaron a dar el diagnóstico. Este es el panel complementario. Acordarse que pues que tiene esta posibilidad de estos anticuerpos, pero acordarse que pueden en un porcentaje importante ser también positivos para citoqueratina A1, A3. Tumor glómico es una neoplasia vascular, son lesiones muy dolorosas que están originadas en el cuerpo glómico, tumor en el cuerpo glómico. Se localizan en extremidad superior, tronco, extremidad inferior y cabeza y cuello. La clínica está relacionada con la neoplasia, pero algo muy característico es el dolor paroxístico, dolor en timbre, o sea, es decir, que uno aprieta la lesión y automáticamente hay el dolor, y también se ha descrito mucha hipersensibilidad en este tipo de pacientes. Su clasificación microscópica es el tumor glómico, glomangioma o glomangiomioma. Me imagino que tal vez la doctora Tuzán hablará algo de esto. Voy a hacer en esto algo más rápido.
pues son tumores benignos, pueden recidivar cuando han sido parcialmente extirpados, pero lo interesante es que en muy bajo porcentaje puede haber una transformación maligna. La inmunohistoquímica son estos marcadores de células musculares. Desde el punto de vista clínico pueden presentarse como una lesión a nivel subungual, otra a un nódulo rojo violáceo, y en algunos casos pueden presentarse lesiones múltiples, sobre todo en extremidad. Pues, desde el punto de vista histológico, pues tal vez la primera vez que lo vean es algo que uno no sabe si es un tumor anexial o algo así, pero una vez que ya las reconocen, estas células glomoides son muy características, sobre todo en el espesor de los vasos, pues no van a tener mayor problema. Lo importante es saber que hay variaciones, a veces hay áreas más sólidas, que hay otras áreas con estas características en relación a vasos, y uno tiene que buscar los vasos y y ver la característica de estas células de aspecto glomoide. Hay la forma maligna, que es el tumor glómico localmente agresivo, el tumor glómico con glomangiosarcoma y el glomangiosarcoma de novo. Ese es un tumor, es una foto antigua, pero esta era una lesión muy ulcerada, pero lo que llamaba la atención era lo muy dolorosa que era, y pues esta es la biopsia, en donde ven la presencia de pues, células dispuestas prácticamente en mantos, y a mayor detalle uno puede ver la característica de las células y la presencia de figuras de mitosis atípicas. Este es otro caso, fíjense, es un caso espectacular, en donde prácticamente nosotros encontramos dos tipos de células, una en la parte superior, donde pues no hay duda que este es un tumor glómico, pero que hacia la parte profunda, fíjense cómo va evolucionando a una forma tumoral, que es un tumor glómico con transformación a un glomangiosarcoma, y aquí a mayor detalle las características propiamente del tumor. Aquí algunas tinciones para células musculares, en las cuales nos confirman de que esto es un tumor, que esto es un glomangiosarcoma. Los linfomas tal vez son los tumores más frecuentes, están formados por linfocitos maduros, se ve entre los 40 y 60 años, sobre todo en gente obesa, pueden haber múltiples, son asintomáticos, la mayoría son menores de 5 centímetros y tienen una consistencia blanda. Pues a veces los pacientes vienen quejándose de una bolita que pues está aquí, a veces apenas perceptible, otras veces son lesiones mucho más notorias, pero la mayoría de estas lesiones son lesiones movibles y pues de consistencia blanda. Cuando uno hace la biopsia, pues prácticamente ve un nódulo de aspecto adiposo, y desde el punto de vista histológico no va a haber mayor problema. Otras veces vienen los pacientes y dicen: doctor, son muy dolorosas estas lesiones, son lesiones nodulares, pero que tienen un color violáceo, y la característica que son muy dolorosas. Entonces, cuando uno hace la biopsia, ya no encuentra el tejido adiposo, sino empieza a ver estos vasos sanguíneos, y algo muy característico y que uno siempre tiene que ver es la presencia de trombos de fibrina en el espesor de estos vasos. Si ustedes no ven los trombos de fibrina en el lumen de estos vasos, siempre piensen que puede ser alguna otra cosa más. A veces son más celulares, fíjense, con estas características en donde no se encuentra el tejido adiposo, o es muy difícil de ver, y en donde predomina estas estructuras. Otras veces, fíjense, esta es una biopsia donde se saca el tumor, y pues prácticamente el tejido adiposo ha sido reemplazado por estas células fusadas, y esto se trata del lipoma de células fusadas. Me interesa mostrarles o enseñarles el lipoma típico, o el otro nombre es liposarcoma bien diferenciado. Es una neoplasia de tejido adiposo muy recurrente, es de localización en tejido celular subcutáneo, no es dolorosa, es progresiva, y lo más importante acordarse que es la localización. Entonces, acordarse también que pueden desdiferenciarse
es muy difícil decir si ha sido la lesión completamente extirpada o no, y es importante cuando uno diagnostica un linfoma atípico es la evolución de este tipo de pacientes. Cuando hablamos del linfoma típico, pues hay el tipo linfoma, que tal vez es el más común y puede ser un gran simulador, porque uno a veces puede decir por el efecto por el efecto del procesamiento, o es llamarlo como un linfoma propiamente tal, la forma esclerosante o la forma inflamatoria, que esto es más frecuente, o lo vamos a ver en retroperitoneo, y la esclerosante en la paratesticular o la retroperitoneal. La inmunistoquímica es muy importante siempre tener con estos tres marcadores, el MDM2, el CDK4 y el T16, que nos van a ayudar en el diagnóstico. Y en el diagnóstico, y fíjense, esta es una paciente que se le había hecho un PAM, se le había dicho que era un linfoma, pero clínicamente no era un linfoma. Si bien era una masa blanda de aspecto adiposo, pues esta lesión ya había vuelto a recurrir, y pues llamaba la atención que pues tenía septos, y en los septos uno encontraba estas células hipercromáticas, y es así como ustedes lo van a ver. Es muy importante ver los septos. Uno a bajo poder ya ve un poco más celular, y pues la presencia de estos septos engrosados. Vayan a buscar estos septos, y si ustedes ven células atípicas pleomórficas, ahí es muy probable que se trate de un liposarcoma. Les decía que estas lesiones pueden desdiferenciarse en un 10%. Tiene mucho mayor pleomorfismo, su aspecto es multinodular, y pues este es otro paciente que lo hemos visto más o menos hace 3 meses, diagnóstico de un linfoma típico, mucho tiempo, y pues viene con este aspecto, y cuando hacemos las biopsias tiene este patrón, áreas mucho más sólidas, y fíjense cómo el pleomorfismo celular es mucho mayor, y en otras áreas, como les decía, es multinodular, y ya encontramos realmente células con estas características pleomórficas y monstruosas. Sarcoma epitelioide, acordarse que es algo que ojalá no les toque, pero que existe, sobre todo en partes blandas, sobre todo en manos, en dedos. Son de crecimiento lento, sobre todo gente joven, y su clasificación es la proximal y la distal. La distal generalmente se la va a ver en los traumatólogos, pero la proximal sí la pueden ver ustedes. Pues gente joven, gente más, vamos a decir, por debajo de los 20 años, pues mano o brazo distal son recurrentes. El gran problema que pueden tener metástasis, y la sobrevida va a depender de la extensión del tumor. Es interesante que hay que tener en cuenta estos diagnósticos diferenciales como nódulos reumatoides, necrobiosis linfoídica o granulomas infecciosos, y el diagnóstico desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista histológico, como melanoma maligno epitelioide, tumor de la vaina periférica del tumor, o un sarcoma sinovial. Acordarse que estas son las misiones importantes que debemos realizarlas: citoqueratina, EMA, C74 y actina muscular específica. Y deje mostrarles a un paciente que tuvimos la oportunidad de verla, que el diagnóstico era de un nódulo reumatoideo, pero que recidivó, y pues tenía estas características. Esto es a nivel de la muñeca y esto es a nivel de la mano. Esta es la biopsia original, y esto es lo que en un principio se había llamado un nódulo reumatoide, pero cuando ustedes vean, sí hay necrosis, pero esta área periférica, la necrosis, es mucho más celular y mucho más pleomórfica. Estos son otros casos. Fíjense, esta área necrótica puede ser malinterpretada hasta como una tuberculosis, etcétera, pero siempre vayan a ver la periferia, y en este caso, cuando encuentren núcleos hipercromáticos, figuras de mitosis, lo más probable es de que se trate de sarcoma epitelioide. Otras veces los granulomas son apenas esbozados, entonces pues es muy importante tener en cuenta de que si ustedes ven lesiones de aspecto granulomatoso, entonces vean cómo están conformados los granulomas, vayan a un detalle y vean el aspecto celular. El proximal, pues son masas subcutáneas. Les decía que sí, estos son casos ya de patología quirúrgica. Esta es la tinción que nosotros deberíamos esperar, como la citoqueratina 1 a 3, EMA, vimentina y CD34.
Finalmente, quiero mostrarles el rabdomiosarcoma, que pues tiene la capacidad de diferenciarse hacia el tejido muscular. Es una buena sobrevida combinada con cirugía, radiación y quimioterapia. Es más frecuente en mujeres y pues va a depender de dónde se presenten en relación a su pronóstico, pero acordarse que la mayoría de los pacientes van a ser menores de 15 años. Van a ver lo que les decía, depende de la localización del tumor y sobre todo regiones superficiales, pues su encuentro o su diagnóstico de estas lesiones van a ser bastante rápidas, incluso su extirpación puede ser completa y entonces su pronóstico es mucho mejor. Entonces son más frecuentes en cabeza y cuello, tracto genitourinario, pero pueden presentarse en otras localizaciones. Se las clasifica como rabdomiosarcoma embrionario botrioide, que ya tiene cada uno su carnet genético. La siguiente forma sería el alveolar, la de células cruzadas y el indiferenciado o pleomórfico. Cada una de estas variantes, como les decía, ya tiene un carnet de identidad genético con sus características. Entonces déjenme mostrarles algunos casos. Esta era una paciente, esta es la foto de la mamá que pues, nos les mostró, esta es la foto nuestra que el tumor estaba volviendo a recidivar. Si ustedes tienen los estudios imagenológicos en donde ustedes pueden ver la característica del tumor. Este es otro paciente que había sido tratado como un absceso con estas características. Este es otro paciente con un adenoma pleomórfico. El gran problema es que había recidivado y cuando nosotros vemos a este paciente decimos, oye, pero hay aquí una metástasis ganglionaria y puede tratarse de otra cosa. Fíjense los ganglios no relacionados con el tumor propiamente tal. Este es un caso de una chiquita igual con un absceso maxilar tratada por mucho tiempo. Este es otro paciente con las similares características y pues a veces pues por la falta de biopsia el diagnóstico es retrasado. Este es desde el punto de vista histológico. Fíjense, a veces son tumores sólidos con estas características, pero que tienen este patrón de núcleos pleomórficos y tal vez lo más importante aquí, la diferenciación, a veces dicen de aspecto de rana cuajo, pero esta diferenciación muscular que tienen. El patrón alveolar, fíjense, con estas características y aquí con la tensión para miogenina, y este es el pleomórfico con estas características. Y aquí la inmuno es muy importante, en donde la actina, miogenina, la desmina van a ser muy importantes para poder diagnosticar. Y finalmente el botrioide, ¿no?, que tiene este aspecto muy edematoso, que hay la zona de cambio, y a veces hay que ser muy cuidadosos para saber dónde ver, porque si ustedes ven en esta área laxa no van a encontrar mucho. Es importante ver en lo que se llama la zona de cambio, ver estas células con núcleos hipercromáticos y un citoplasma, las cuales se tiñen pues intensamente para miogenina. Entonces, resumiendo, este es como un pantallazo que les he dado de pues, casos clínico-patológicos, de la importancia de la clínica, pero también la importancia de la histología, que conjuntamente nos llevan a un buen diagnóstico y sobre todo un buen tratamiento. Y sobre todo el mensaje al principio que les decía que hay una muy buena cantidad de tumores que se expresan en piel y pues no necesitan en un principio de inmunohistoquímica, y sí se necesita experiencia, pero una buena biopsia, un adecuado estudio radiológico y una adecuada clínica pues nos van a ayudar a dar el diagnóstico. Entonces, les agradezco mucho por la atención. Yo voy a estar respondiendo por el chat y pues paso la posta a la doctora Sonia Toussaint, a quien le agradecemos pues ser una vez más en la parte de nuestro panel de profesores. Entonces, Sonia, desde La Paz nos vamos a México, descendemos un poquito nomás de altura, de los 3.600 a los 2.700, y te dejamos con la conferencia. Muchas gracias Martín por la invitación. Y pues vamos a seguir con un poco de
de tumores mesenquimales y les voy a hablar sobre las neoplasias de células contráctiles. Como un esbozo de las células que tenemos, que tienen esta capacidad contráctil y que pueden hacer tumores. Entonces, las células musculares las vamos a encontrar, bueno, en el tejido de músculo liso, en el tejido muscular cardíaco y en el músculo esquelético, ¿no? Unas tienen control involuntario y otros tienen control voluntario. En la piel, nosotros vamos a tener el músculo liso en el músculo erector del pelo. Aquí se ve cómo se adhiere aquí al folículo piloso y funciona para la piloerección. Encontramos también haces musculares lisos entre los haces de colágena en áreas genitales como la túnica dartos, la areola, la vulva. Encontramos también capa muscular lisa alrededor de la pared de los vasos sanguíneos, es otra fuente donde puede proliferar el músculo liso, y el músculo esquelético, como ya vimos, pues está en las partes profundas sobre todo en cabeza y cuello, donde más cerca encontramos el músculo esquelético de la piel. Entonces, los tumores que se forman de las células musculares pues se llaman leiomioma, y dependiendo de dónde vengan, puede ser el piloleiomioma, que es de acá, el leiomioma genital y la contraparte, que es el leiomiosarcoma. Cuando provienen de la proliferación de estas células musculares alrededor de los vasos, son los angioleiomiomas y otro que se llama angiolipoleiomioma, son otra variante. Y bueno, los rhabdomiomas y rhabdomosarcomas que ya acabamos de ver explicados excelentemente bien por el doctor Sangüesa. Entonces, los leiomiomas cutáneos son tumores benignos. Dicen que son raros, pero en realidad sí los encontramos con cierta frecuencia, y algunos pueden tener algún patrón de herencia. Son tumores de aspecto papular o nodular firmes, solitarios, pueden ser múltiples, y la transformación maligna es excepcional. Puede tener asociación con cáncer renal, esto ya se ha descrito, por lo que hay que vigilar a los pacientes. Y se puede subdividir, como ya les dije, en los sitios de donde provenga el músculo, en piloleiomioma, los leiomiomas genitales y los angioleiomioma. Afectan ambos sexos, aunque hay un predominio en mujeres, y entran dentro de la categoría de estos tumores dolorosos cutáneos, que no son muchos, ¿no? Y hay unos acrónimos como England o Lendanek, donde el leiomioma y el angioleiomioma pueden estar dentro de esta clasificación. Puede haber leiomiomas cutáneos simultáneos con leiomiomas uterinos y, como les decía, tener esta asociación con esta leiomiomatosis hereditaria y cáncer renal. Estos son ejemplos de un leiomioma genital. Vean cómo son lesiones exofíticas de aspecto nodular o papular. Este es en la cara, este es otro piloleiomioma que pueden crecer y, como les decía, son particularmente dolorosos. O pueden ser lesiones pequeñas. Esto no se nos ocurrió que podría ser un leiomioma, pero son leiomiomas mucho más superficiales. Histológicamente vamos a tener fascículos interconectados de células fusiformes, ahorita lo vamos a ver, núcleos alargados en forma de puro con las puntas romas, y cuando lo vemos en forma cortado transversal, vamos a ver halos perinucleares. Entonces, característicamente vamos a ver un tumor dérmico en la dermis media y profunda, intercalado con haces de colágeno que están un poco más gruesos, de hecho se ven más rosas, más eosinófilos, mientras que el tumor se ve como un rosado pálido. Aquí los vemos intercalados con las fibras de colágeno engrosadas, y cuando nos acercamos vemos estas fibras musculares con estos núcleos muy característicos que son alargados, son fusiformes, pero con las puntas romas, son como un rectángulo. Cuando las vemos cortadas al través, entonces vamos a ver estas vacuolas perinucleares, porque esto digamos que es todo el fascículo cortado al través. Son intensamente positivas para actina de músculo liso. Aquí podemos ver esta inmunomarcación, cómo se ven estas células con los núcleos alzados en forma de puro.
El angioleiomioma es otra variante. Esta se encuentra más frecuentemente en miembros inferiores y en extremidades inferiores. A diferencia del leiomioma, estas son lesiones redondas, muy bien delimitadas, y están conformadas por una proliferación de vasos sanguíneos, como podemos ver aquí, pero cada vaso sanguíneo tiene como una proliferación concéntrica de estas células fusiformes y se van juntando hasta formar este tumor de aspecto nodular. Aquí hay un acercamiento donde se ven estos vasos con la proliferación concéntrica de células musculares. Existen algunas variantes de este tipo de tumores musculares. Es un caso que tuvimos de un bebé, tenía 5 meses, nació con esta lesión, y cuando tomamos la biopsia, pues vimos como un leiomioma, así es que se trata de un amartoma congénito de músculo liso. Clínicamente se parece mucho al amartoma de... Ay, el nombre, se me acaba de ir el nombre, ahorita me acuerdo. Que también tiene folículos pilosos y también tiene músculo, pero a diferencia de este otro amartoma, no tiene folículos pilosos y está en otros sitios. El otro es, ahorita me acuerdo, está en los hombros y tiene folículos pilosos terminales. Otra variante es el leiomioma simplástico, que es una variante rara del leiomioma pilar. Y estos son, pues tienen cierta atipia, el leiomioma simplástico. O sea, vamos a ver también células fusiformes, musculares, pero además de los núcleos alargados, empezamos a ver células con un poco más de atipia. Sin embargo, no encontramos mitosis. Aquí está un acercamiento. Como podemos ver, cierto grado de atipia, pero las mitosis son mínimas. Estos leiomiomas simplásticos, pues como les decía, tienen atipia citológica, tienen pleomorfismo, pero una mínima actividad mitósica, y probablemente son benignos, pero bueno, se necesita seguimiento para estar seguros que esto solamente es morfológico y no es de su actividad biológica. A diferencia del leiomiosarcoma cutáneo, que es raro, vean cómo los fascículos se ven mucho más celulares, se ven mucho más hipercromáticos porque las células son más grandes, más pleomórficas, hay mucho más atipia nuclear e incluso vemos mitosis. Así es que se ve distinto el leiomioma simplástico del leiomiosarcoma cutáneo. Y hay otra variante que se llama el angiomiolipoma. Esta es una combinación muy particular donde tenemos cambios como de un de un lipoma que tiene una proliferación vascular, pero también muscular, ¿no? Como un angioleiomioma metido dentro de tejido muscular. Este es un ejemplo de esta paciente que tenía este tumor aquí en la mejilla. Y básicamente es tejido lipomatoso maduro. Aquí podemos ver los adipocitos maduros, pero vemos áreas donde están esta proliferación de células musculares, y cuando nos acercamos también vemos cómo están estos vasos muy de angioleiomioma con la proliferación alrededor de células musculares que se intercalan con tejido adiposo maduro. Estos, a diferencia de los angiomiolipomas renales, son HMB45 negativos, pero bueno, son actina positivos en forma intensa. Y aquí está el HMB45 negativos. Existen otras células que tienen capacidad contráctil en la piel, ¿no? Ya vimos que los tumores de células glómicas, pero hay otros que son los pericitos, los miofibroblastos y las células mioepiteliales. Todas estas tienen cierta diferenciación muscular y capacidad contráctil. Entonces, los tumores que provienen de la célula glómica, ya los presentó muy bien el doctor Sangüesa, y son el tumor glómico o el glomangioma. Los tumores de miofibroblastos, bueno, son todos estos, que es un capítulo completamente distinto. Y tumores que están relacionados a la célula mioepitelial, que es el mioepitelioma, y el pericito, el miopericitoma. Entonces, en esta ocasión voy a hablar de estos dos tumores, porque de pronto podemos como confundirlos, se parecen, empiezan con la palabra mio, y entonces
quise presentárselos para ver las diferencias. Entonces, estos mioepiteliomas cutáneos son tumores pues poco frecuentes, de relativamente reciente diagnóstico, y por supuesto pues son tumores que están revisados en artículos que dicen que son poco frecuentes o nuevos, y está este mioepitelioma cutáneo. Entonces, antes de empezar a hablar del mioepitelioma, pues ¿qué es la célula mioepitelial, ¿no? Entonces, esta célula mioepitelial es una célula que está adherida a las glándulas, a la porción secretora glandular. Y son componentes de estos acinos glandulares y los ductos, ¿no? Que son estas células que están en la porción externa, y esta es la porción secretora de la glándula. Se encuentran en las glándulas sudoríparas, glándulas salivales, las glándulas mamarias, lagrimales, mamarias y próstata. Y son células de aspecto estelar, o sea, tienen como proyecciones que literalmente abrazan a las células secretoras, con la idea de que a la hora de contraerse ayudan a la secreción glandular. Estas células tienen apariencia de célula muscular, pero derivan del ectodermo. Entonces son células muy curiosas porque tienen miofilamentos, de esa es su relación con el músculo liso, pero también tienen filamentos intermedios de citoqueratinas, de ahí su relación con el epitelio. Además de tener esta capacidad contráctil, tienen una función de soporte. Como les decía, contraen y comprimen la célula epitelial para ayudar a la secreción, pero también, y muy interesantemente, sintetizan material de membrana basal, promueve la diferenciación epitelial e inhibe la angiogénesis. Son células muy interesantes. Entonces, aquí las podemos ver cómo están estas células mioepiteliales abrazando el acino glandular, y aquí se ven, ¿no? Son como estrelladas, como si fueran pulpos. Por esta complejidad en su estructura, pues tienen marcación muy, muy particular. Son positivas para proteína S100 y SOX10, son positivas para marcadores de queratinas y para EMA, por ejemplo. También tienen filamentos musculares, son positivos para actina de músculo liso y para miocina. Entonces tiene una inmunomarcación muy particular. Se puede presentar clínicamente en varias formas. Uno, cuando está asociado a un tumor mixto o un siringoma condroide y tiene mucho componente de estas células mioepiteliales. Cuando no vemos componente epitelial, entonces el nombre se le da de mioepitelioma, ¿no? Entonces, en ausencia, pues esta es la proliferación de células mioepiteliales, en ausencia de este componente epitelial, el tumor se llama mioepitelioma. Afectan tejidos celulares subcutáneos o más bien profundos, y existe un análogo también en la mucosa bucal. Se presenta en adultos mayores, no hay predominio de sexo, son asintomáticos y sobre todo en la extremidad proximal, cabeza y cuello es donde se ven, y pueden ser muy grandes, también son chicos, pero pueden crecer mucho. Histológicamente pueden tener dos patrones. Un patrón como este, que es reticulado de cordones de células epitelioides. También pueden ser fusiformes y tener un estroma mixoide o hialinizado. Este es un patrón como reticulado. Hay otro patrón más sólido, como este, donde son mantos de células fusiformes, pero más abultadas, ¿no? Con abundante citoplasma eosinófilo, y aquí hay como menos estroma. Existe la variedad maligna del mioepitelioma, entonces pues esto es más difícil de hacer el diagnóstico, pero aquí se ve mucho más ataque celular, nucleolos prominentes, mitosis, etc. Además de poder tener mucina, pueden tener incluso un estroma osteocondroide o adiposo. Entonces hay que también revisar y estar revisando el estroma, porque se puede confundir también con un tumor mixto. Como les decía, esta es la inmunomarcación, el inmunogenotipo. Marca para células epiteliales, citoqueratina EMA, marca para células musculares y marca con S100 y SOX10. Les voy a mostrar un caso. Es una mujer de 59 años que tenía una lesión en la región temporoparietal derecha. Esta es la neoformación. Es una neoformación subcutánea de 2 centímetros de diámetro.
bordes bien definidos, de superficie lisa, vean que hay telangiectasias y era móvil. El crecimiento fue progresivo y asintomático, pero creció tanto que pues, le molestaba y entonces se lo vino a quitar. Y este es el tumor como lo vimos. Entonces vean cómo tiene áreas muy sólidas, pero también tiene áreas un poco más de aspecto reticulado, con este estroma más mixoide y en algunas zonas también tiene un componente leucomatoso. Nos acercamos y vemos estas células, ¿no? Como agregados, intercalados con unas zonas un poquito más laxas, dependiendo de la cantidad de mucina que podamos tener, y son estas células ovoides, redondas, de citoplasma eosinófilo y forman estos agregados. De lejos podemos ver entonces el estroma que les comentaba, ¿no? Zonas sólidas, zonas un poco más reticuladas. Aquí está un estroma mixoide muy importante, y en este tumor no encontramos elementos epiteliales. Aquí está una zona más reticulada con abundante mucina intercalada, y esto es como se ven estas células que son ovaladas, ¿no? Muy parecidas unas a otras, citoplasma eosinófilo. Estas son las zonas ya más sólidas, ¿no? Prácticamente son mantos de estas células fusiformes. Pueden tener incluso aspecto plasmocitoide a veces, o pueden tener aspecto fusiforme, pero este es, digamos, el aspecto, son un poco más ovaladas que redondas. Y entonces, pues por supuesto con las tinciones para mucina, pues va a haber abundante mucina, y este tumor marcó para S100, para SOX10, para citoqueratinas y para EMA, y también focalmente para actina de músculo liso, y el P63 fue completamente negativo. Ella también tiene su firma genética. Esta es la translocación para el mioepitelioma, y para el carcinoma mioepitelial esta es otra translocación, y tiene que ver con esta fusión de genes. El diagnóstico diferencial pues a veces es amplio, porque como vieron puede tener aspecto epitelioide, plasmocitoide y fusiforme, pero característicamente esta combinación, ¿no? de marcación para S100, citoqueratinas, actina y calponina, todas positivas, pues nos va a orientar al mioepitelioma. Y así los que tienen otras diferentes inmunomarcaciones se pueden ir descartando, porque algunos no tienen marcación de S100 o de citoqueratinas. El comportamiento del mioepitelioma es benigno, a pesar de tener un patrón de crecimiento infiltrativo, pueden crecer mucho, pero no se extienden ni son destructivos localmente. Se trata con extirpación, puede haber recurrencias, pero el carcinoma mioepitelial sí puede dar metástasis. Entonces sí es importante hacer la diferenciación del tumor, el mioepitelioma benigno del maligno. Ahora vamos a pasar al pericito. Esta es otra célula de características